Buenas, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más para dar una clase con un nuevo tema que es la violencia en el deporte. Es un día lluvioso, propicio para escuchar una clase eh, referida a la cuestión de la violencia y para reflexionar un poquito, ¿no? La lluvia, eh, el hogar y el tiempo que nos toca vivir son propicios también para reflexionar, ¿no? Avanzar sobre lo que nos toca vivir y también en las cosas que nos dedicamos, ¿no? Que es los contenidos, los trabajos, las investigaciones que estamos haciendo, ¿no? Hoy voy a hablar de la violencia en el deporte. Es un tema que está trabajado por sociólogos, psicólogos, médicos, educadores, periodistas del deporte, eh, especialistas en medios de comunicación, especialistas en deporte. Voy a tomar como referencia para aquellos que siguen mis cursos esto que subí en la plataforma, que es el trabajo de Germán Lauro sobre la agresión en el fútbol infantil, que es una defensa de su tesis de licenciatura muy interesante. Allí Lauro trabaja sobre el concepto de agresión, el concepto de violencia, la teoría de la agresión, analiza el concepto también de fair play. Y lo que es interesante es que él hace un estudio de observación sobre los casos en el fútbol, ¿sí? En los menores de 8 años, 10 años, va haciendo como una especie de sincronización de las teorías propias de la agresión con ámbitos de su propia experiencia a partir de la observación. ¿Sí? Es muy interesante y muy recomendable. Esto está en la plataforma. Trabajo también con algunas conferencias y hay una muy interesante que ya está vinculada al deporte, a la violencia que atraviesa el fútbol profesional, que es la de Gustavo Gravia, que él ha dedicado gran parte de su vida como periodista a meterse en estas cuestiones, ¿no? Para aquellos que no siguen mi materia, por la plataforma del instituto pueden solicitarme a través de algún comentario qué textos estoy trabajando, cómo se puede profundizar y me dejan un correo electrónico y voy mandando el material, ¿no? Bien, a modo de introducción, ¿sí? Eh, Brevemente, así como muy a grandes rasgos, el concepto de violencia tiene que ver con hacer referencia a algo que no siga su ordenamiento natural. ¿Sí? Algo que se violente es algo que debería darse por una consecuencia natural y no se da porque hay o un factor externo o un factor interno que lo impide. ¿Sí? Con lo cual, lo violento en sí mismo desagrada la naturaleza humana porque algo que debería seguir su curso normal y natural no puede seguirse. Uno podría entender la violencia a estos factores propios de la materialidad en un mundo físico, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, si yo veo, por ejemplo, que de golpe estalla un volcán, es violento para todo lo que sucede después, pero forma parte de un desarrollo propio de la materialidad, ¿sí? Y la materialidad sigue un curso que tiene una ley propia y que esa ley propia la desconocemos, pero que de alguna manera al ojo del observador refiere como un hecho violento, ¿sí? Un desastre natural, un terremoto, un maremoto. Sin embargo, lo que nos preguntamos y nos cuestionamos en el término violencia es lo que atraviesa la condición de la vida humana, porque nosotros entendemos que al ser seres racionales, pensantes, lógicos, ¿sí? Con ideas más o menos para poder entender el mundo y la realidad, convirtamos a la violencia como parte de nuestra propia vida y nuestra existencia, ¿no? Es raro, pero la violencia atraviesa y atravesó la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Y hoy en los ámbitos de educación no está fuera de un tema de discusión, ¿no? Tema de bullying, feminismo, violencia del barrio, violencia en las calles, agresión, ¿no? Y el deporte no queda exento de esto, porque el deporte forma parte del movimiento propio de la cultura de un pueblo, de un país. Muchos se preguntan si la violencia en el deporte es expresión de, por ejemplo, de lo que sucede en una sociedad. Sí. Y uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer si es expresión de una sociedad? Bueno, tengo que decir que hay sociedades que son más virtuosas con respecto a esto y hay sociedades que son más viciosas, ¿no? El deporte de alta competencia atraviesa elementos propios y lógicas propias que muchas veces
uno se pregunta, digamos, ¿no? La corrupción de la naturaleza humana tiene que ver con aspectos propios en donde se desfigura el concepto propio del deporte, ¿no? Mente sana y cuerpo sano. Es claro que la condición humana eh, mm, me lleva naturalmente a un ámbito de juego y de competencia querer ganar, ¿sí? Es esto de entender el factor de competitividad como un patrimonio de lo argentino, de lo brasilero o lo peruano, no es tan así, ¿no? La naturaleza y la condición humana siempre en un juego quieren ganar, ¿sí? Entonces no es algo que nosotros muchas veces orgullosamente nos apropiamos del término como si fuera nuestro, ¿no? Somos pasionales, somos así, y en el fondo queremos justificar determinados movimientos irracionales que a veces tenemos, ¿no? Está claro que esto forma parte de la condición del juego y del deseo natural del ser humano de querer ganar en cualquier juego, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que hay factores que atraviesan el microclima propio de un juego dentro de una sociedad, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, pero eh, si hay una sociedad en donde hay demandas económicas, hay injusticia social, hay bajos niveles de educación, hay reclamos que forman parte de la sociedad misma, obviamente que queremos trasladar o extrapolar todos esos factores eh, a un ámbito de juego, ¿no? Por lo tanto, ya no quiero ganar el juego únicamente, sino que ganar el juego significa recuperar la tierra perdida en el año 1700, ¿no? Entonces trasladamos nuestras propias frustraciones como sociedad, nuestras frustraciones, nuestros males, nuestras debilidades a través de la historia en dos tiempos de 15 minutos. Entonces ahí aparece un factor o un microclima de sociedades más viciadas, ¿no? Queremos recuperar la tierra que me robaron, los HDP, y entonces en este juego los voy a matar. Y ganar el juego implica recuperar eso, ¿no? Ese es el imaginario que uno a veces tiene y la deformación, y eso genera cierta violencia porque forma parte de una venganza propiamente de algo que simplemente es un juego, ¿sí? Esto por un lado, ¿no? Que muchas veces el deporte está atravesado por estas frustraciones históricas que tiene la naturaleza humana y las queremos recuperar. Y nos olvidamos del factor competitivo propiamente del juego. Hay otro factor que es propiamente argentino, esto sí es argentino, que el entramado del deporte ha atravesado también o ha tocado, digamos, sectores propios de la vida que no deberían tocarse, ¿no? El famoso término la pelota no se mancha. La pelota no se mancha es porque hay un entramado propio en donde los deportistas están vinculados con grupos políticos, grupos empresarios, privatización de clubes de barrio, dirigencias. Entonces, el deporte se encuentra como manchado por los vicios propios porque obviamente hay un factor económico, ¿no? Que tiene que ver con la alta competencia y con el factor económico que implica un negociado. Ese entramado sí es propiamente una sociedad viciada, es propiamente nuestro, podríamos decir, si uno analiza lo que está viendo en el marco del deporte de la alta competencia, ¿no? Fíjense el claro ejemplo de lo que dice Gravia, ¿no? Ese mecanismo, ese entramado en donde hay dirigentes, empresarios, políticos, deportistas, clubes de barrio, ¿no? Clubes de barrio que dejaron de ser el espacio para la manifestación propia de la cohesión social dentro de una comunidad. Eso está claro, ¿no? Y no hay que dejarlo de mirar. ¿Bien? Bien, ese es el análisis que vamos a hacer en esta unidad, ¿sí? Tratar de recorrer el factor violencia en el marco teórico, tratar de recorrer el factor propiamente argentino, que es lo que vamos viendo en el deporte, y tratar de buscar una mirada lúcida de cómo la alta competencia ¿sí? requiere de un ordenamiento mental para evitar estos desajustes propios de la vida, de la violencia y de la vida, vamos a decirlo, irracional, ¿no? Porque es una expresión de nuestra vida irracional. Bien, esa es la introducción del tema.
¿sí? Consultas siempre al foro, comentarios siempre al canal. Quiero terminar la clase a modo de introducción, esto que vamos a ver, con algo que Valdano expresa en su libro Los 11 poderes del líder, porque me parece que es interesante, ¿no? Acerca de la confianza y la esperanza que tiene él, particularmente, en mi caso también, ¿no? En el deporte, digamos, ¿no? Como no solamente vínculo de cohesión social, sino de expresión de la vida también, ¿no? El deporte es vida, ¿sí? La expresión del deporte es lo más excelso que puede alcanzar la mente también, porque es el ordenamiento de una naturaleza que es cuerpo y espíritu. Solo queda confiar en el juego, salvaje y sentimental, una gran definición de Javier Marías. Siga anteponiéndose a todos los intereses que lo cruzan y mantenga viva su capacidad de inspirar los sueños de cientos de millones de personas, convertidas en niños por obra y gracia del juego, sin olvidar que el fútbol profesional es solo parte de su incomparable hechizo. En este juego infinito siempre se abrirá paso el recuerdo infantil de aquellos partidos de barrio, donde la sensación de poder seguirá siendo una ingenuidad que tendrá que ver nada más y nada menos que con el mérito. El que mejor juega es el que más poder tiene. El deporte es juego, ¿sí? Y hay que mirarlo como juego. Competitivo, elevado. En algunos casos se definen grandes cosas, entre ellas económicas, pero no deja de ser juego. Y como juego es la expresión de lo que a nosotros nos hace feliz, ¿sí? No es la tragedia del mundo, sino más bien aquello que nos debería incitar a ser niños otra vez. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día.